Hola, bienvenidos a la entrevista que acompaña la tercera edición de Grafógrafos, la revista de literatura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo soy Elisa y estoy muy contenta porque el día de hoy en la entrevista nos acompaña Anwar Zúñiga Naime, un poeta súper interesante cuyo libro se publicó acompañando la tercera edición de la revista Grafógrafos. Bienvenido, Anwar, estamos muy contentos de recibirte. Gracias, no, gracias por invitarme. Bueno, pues el motivo de invitar a los autores a estas entrevistas es que la gente que lee grafógrafos pueda conocer un poquito más de los autores. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con algo muy básico? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Bueno, nací, crecí, me crié y vivo en la actualidad en la Ciudad de México. Bueno, nací y crecí en el sur, en la delegación Coyoacán, y desde hace ya varios años vivo en el poniente de la ciudad. Pero sí, Ciudad de México. ¿Y a qué te dedicas en la Ciudad de México? Soy guionista y hago sobre todo comunicación para empresas, comunicación interna para empresas y de repente un poquito de publicidad al público. Y bueno, háblanos un poquito de la relación entre la escritura poética y el trabajo que haces cotidianamente. Creo que la brevedad o la capacidad de síntesis es como una cosa que comparten las dos actividades, como escribir pues, en mi proceso. Pues cuando tú escribes para ti, pues no tienes deadlines más allá de los que tú mismo te pongas, ¿no? Pero cuando escribes para algo que después se tiene que filmar y tiene que salir en una línea de tiempo, pues te obliga a aprender cierta disciplina. Pues más que nada te ayuda a aprender cómo es un fraude esto de la inspiración y cómo más bien es sentarse y hacerlo. Y también como es fundamental establecer ciertos tiempos, ¿no? Como de escritura, de entrega. ¿Tú tienes algún método específico como para escribir? No, no, más que un método, tengo rezagos de culpa católica, entonces Todo el tiempo. sí, cuando estoy haciendo cualquier otra cosa que es tiempo libre, o tiempo que podría estar dedicando a escribir o a leer o a estar en eso, pues, y estoy haciendo cualquier otra cosa, jugando videojuegos o viendo una película, me empiezo a sentir culpable. Y Eso, por un lado, y por otro lado está también esta sensación de cuando te duele la cabeza y sabes que por ahí hay una pastilla con la que se te va a quitar, pero lo estás posponiendo por alguna razón que no tiene ningún sentido lógico, como lo único que tienes que hacer es levantarte de la cama e ir al botiquín, sacar la pastilla y tomártela, pero no lo haces. Entonces, no sé, para mí escribir sí es catárquico, pero no es catárquico. Si tengo un mal día y escribo, me voy a sentir mejor. Es un hecho. Pero nunca, o casi nunca, o no necesariamente escribo sobre lo que me acaba de pasar y por qué estoy molesto, triste o bajoneado. Escribo sobre otra cosa, sobre lo mismo, y después siento que como escribí ya es un buen día, no importa lo demás. No, entonces es catárquico en ese sentido. Pero sí es lo más parecido, que tengo un proceso o a un método. En realidad es culpa. Pero ahora que hablas como de esa culpa relacionada con la escritura, pero también como de una suerte de necesidad por escribir, ¿no? Y de la escritura como una suerte de calmante, de alivio. em, Me gustaría preguntarte, según tú, por qué escribir, ¿no? ¿Por qué escribes? Mm, Creo que todas las respuestas que se le hagan a cualquiera que escriba tendrían que siempre empezar por decir a partir de que me gusta leer. Creo que era como mucho más fácil ya saltar desde ese trampolín, ¿no? Si te gusta la lectura, pues
Más bien no me imagino un escritor o a un niño que quiera ser escritor que no le guste leer. No me lo explicaría. ¿Por qué escribir? Pues también porque no necesitas nada más. Es decir, necesitas sentarte y hacerlo. No necesitas tener una guitarra no necesitas tener un instrumento, no necesitas tener un software es algo que puedes hacer ya ahorita. Antes de avanzar, me gustaría saber cómo te acercaste a la escritura. Primero, cómo te acercaste a la lectura, ¿no? ¿Había libros en tu casa? ¿Tus padres son lectores? ¿Cómo fue ese acercamiento primero con la lectura y después con la escritura? Sí crecí en una casa de lectores. Mi papá particularmente leía mucho, mucho y le gustaba. Y había una cosa, no discriminaba, entonces leía todo lo que cayera en sus manos. Y entre muchas otras cosas, o sea, en mi casa se leía, pero se leían cómics también. Eh, entonces, supongo que de alguna manera tenerlo tan a la mano, pues solo lo hace más lógico, ¿no? Pero también la verdad es que aprendí a leer y me gustó mucho, inmediatamente. Desde que aprendí a leer supongo que tiene que ver con esas cosas. Yo leía bien en voz alta cuando había que leer en el kinder o en la primaria. Y supongo que si lo haces, si haces algo bien y te dicen, eres muy bueno solo va a causar que quieras hacerlo más. Entonces supongo que por ahí también hay algo con el ego. ¿Y cuáles son tus principales influencias? Ahora que mencionas, por ejemplo, los cómics que estaban en tu casa, me gustaría como que nos contaras cuáles son esas influencias que marcaron tu lectura y tu escritura. Pues bueno, no, literarias hay varias, ahora pienso en alguna, pero creo que hubo muchas otras cosas. Los Simpson, eh, la comedia de Bill Hicks, mucha televisión, demasiada televisión, muchas cosas que leía. De alguna manera es bonita esa época donde no tienes, donde nadie te ha dicho quiénes son buenos y quiénes son malos y entonces lees nada más todo lo que hay. Entonces, pues, influencias formativas creo que no sé si cuentan como influencias las cosas que me tienen emocionado ahorita. Eh, no sé, me gustan mucho los cómics, me gusta mucho todo, casi todo lo que escribe Alan Moore. Me gusta eh, Ismael Velázquez Juárez. Me gusta muchísimo lo que hace Marisela Guerrero. Eh, Ahora estoy como muy emocionado leyendo sobre asesinos seriales y cosas por el estilo, entonces estoy leyendo mucho de eso. Estoy tratando de consumir cine en cantidades industriales también porque muchas veces lo que yo escribo abreva también, no solo de lo que leo, sino de música, películas. Bueno, creo que de todos, ¿no? Para mí es un poquito consciente, entonces trato de estar consumiendo lo más que pueda de cine, series. No sé, también tengo la suerte de que tengo un hermano que es actor, entonces él me recomienda también buenas piezas de teatro y buenas cosas. Entonces estoy tratando de absorber todo lo que puedo. Bueno, justo eso nos interesa. Algo que resulta muy sorprendente de tu trabajo es la capacidad de combinar elementos de la cultura pop con preocupaciones pues mucho más profundas sobre la existencia, sobre los vínculos familiares. ¿Cómo logras que estos elementos de la cultura popular, que son aparentemente frívolos o superficiales, puedan adquirir un peso y una profundidad en el poema?
Creo que sobre todo es porque a mí me emocionó muchísimo cuando me di cuenta de que se valía hacer eso. Que fue un tiempo después de haber empezado como a intentar escribir y tal. De repente me topé con algún texto. Era una novela donde salía un blockbuster que estaba cerca de mi casa. Y para mí fue increíble porque yo conocía ese lugar y era... Supongo que la experiencia para mí era un poquito mejor porque yo tenía una referencia. No, tenía esa otra calle aledaña para entrar a la historia y para conectar con el autor, ¿no? Entonces cuando descubrí que eso se podía hacer, pues me volví loco, ¿no? Ya luego descubrí que eso se llamaba posmodernidad y que no era nada nuevo, ¿no? Pero me gustaba esa sensación de sentir de alguna manera que tú también sales ahora en el libro, ¿no? Porque tú has andado por esas calles o has visto esa película o de la que se está hablando o que al protagonista de la novela o del cuento o de la historia está teniendo una reflexión acerca, ¿no? Entonces creo que viene de ahí. ¿Y recuerdas cuándo empezaste a escribir de forma como más sistemática, ¿no? Ya no solo como de pronto o porque leíste un texto que te interesó, sino que ya lo asumiste como, no sé si como una profesión, pero como una actividad más sistemática. Siempre escribía, bueno, empecé a escribir a los 13 años sobre temas muy variados que iban desde cosas que me pasaban camino a la escuela o los Caballeros del Zodiaco, etcétera, ¿no? Pero jamás se me ocurrió como que eso era literatura, ni mucho menos. Ni que los escritores escribían así, ¿no? Yo pensaba que hacían algo más interesante por lo menos, ¿no? Más bien, en algún momento tuve que tomar una decisión de pues, qué iba a hacer con mi vida y nada de lo que me iba a dejar dinero me llamaba la atención. Entonces, de todas las posibles disciplinas artísticas que no me iban a dejar dinero, escogí la menos glamurosa. Pero me imagino que con el tiempo fuiste encontrando gente que tenía como los mismos intereses que tú, ¿no? Concretamente literarios. Como que te fuiste haciendo de grupos y de amigos que tenían también esa vocación o ese interés por la literatura, ese interés por la literatura. Sí, eso, mucho de eso gracias a los blogs. Eh, Creo que gracias a eso empecé a topar a otra gente que tenía como las mismas inquietudes, porque para mí también era como, y no sé qué tan importante sea eso, pero para mí fue importante y sigue siendo importante en muchos aspectos. Yo en ese momento no sabía qué hacían los escritores, cómo vivían, no me imaginaba que sus vidas fueran como la mía, ¿no? Sentía que tenía que tener alguna otra cosa o algo que ellos hacían que yo no estaba haciendo, claramente, ¿no? Y empezar a topar a otra banda que se hacía esas mismas preguntas, no que tuviera las respuestas, pero que sí tenía como estas mismas, también tenía sus intentos y también tenía sus atajos para resolver ciertas cosas y bueno, estaba por primera vez o muy tempranamente, antes de Facebook y antes de todo eso, pues era como este primer contacto con otros lectores que no necesariamente eran a quienes les dabas tu cuaderno y les decías, por favor. No, o sea, ya empezaba a haber foros, empezaba a haber cosas y ya no necesariamente tenías que encontrar lectores cerca de ti, sino que pues había gente que a lo mejor estaba en otro estado, en otra ciudad, en otro país y andaba en esa misma búsqueda y pues eso, redes, ¿no? O comunidad. Hablando justo de esto, me gustaría que nos contaras un poquito sobre los KFGC. Los KFGC es también como buscar la manera de volver esta actividad que es por defecto solitaria, como ir a jugar fútbol o como tocar en un grupo musical, ¿no? Juntarte con tus amigos que también escriben
empezar a pensar entre todos cómo darle la vuelta a el mismo problema, ¿no? Nosotros empezamos como un taller literario en el 2008. Eventualmente empezamos a coincidir en mesas de lectura a las que nos invitaban. Y no porque nos invitaran como un grupo, sino porque pues, a uno le llegaba la invitación por un lado para ir a leer sus cosas, a otro le llegaba por otra parte. Y nos aburríamos mucho, ¿no? Esa era la verdad, porque pues no hemos tampoco perdido la idea de que la literatura es esta cosa seria y solemne a la que todos tenemos que guardar silencio y prestar atención. Y no es cierto, y no es así, y debería ser cada vez menos así. Pero nos aburríamos mucho y empezábamos a buscar maneras de hacer que algo pasara, si nos tocaba leer en la misma mesa, a un par de nosotros empezar a hacer textos que se contestaran o que hicieran, interactuaran o que pareciera que lo que estaba pasando no tenía que ver con los textos, sino que estábamos discutiendo. En fin, un poquito arruinar la fiesta a los demás. También había algo de eso, de ser un poco punk y burlarte un poco del mismo medio. Y pues le fuimos echando más y más. Le fuimos dando más importancia y le fuimos poniendo reglas, ¿no? Que creo que cuando empiezas a jugar y el juego se empieza a volver algo serio para ti, empieza a haber reglas y empiezas a hacer. Y empezamos a hacer más cosas y aprendimos a tocar de maneras muy precarias y poco ortodoxas, ¿no? Viendo tutoriales y haciendo cosas así. Y empezamos a todos desafinados a acompañar lo que recitábamos con música. Luego empezamos eh, empezar a intentar crear nuestras propias cosas en la computadora, empezar a hacer cosas visuales, empezar a tratar de hacerlo más parecido a la experiencia de asistir a un concierto que a un recital de poesía. Y bueno, pues esa es la parte como performática, pero también hemos hecho muchas otras cosas que no es nada más tocar. Hicimos una serie de televisión, bueno, tenemos un disco en todas las plataformas. Tenemos varios libros en colectivo donde no son antologías, sino son libros donde los 5 somos un solo autor y se desdibuja un poquito la noción de autor, que es también la idea de juntarnos y ponernos los KFGC en lugar de ser, somos Jorge y André y Gerardo y Rodrigo. Y también de hacer cosas que nos parezcan divertidas a nosotros mismos, porque si no, pues ¿para qué? Y pues ya llevamos 11 años en eso. Entonces ha sido nuestra manera de hacer algo que nos gusta y que nos apasiona mucho, pero en grupo, ¿no? Y tratando de ser más que la suma de las partes, ¿no? De que no seamos 4 personas haciendo cada quien su cosa, sino que estando los 4 sea algo más que si estuviéramos cada uno por separado, ¿no? Háblanos un poquito de este libro. ¿Cómo surge? ¿Qué te provoca? ¿Estás satisfecho con el libro? Bueno, pues este libro compila poemas de mis 2 libros, Sector 7G y El metabolismo de los reptiles. Y es una selección que hizo Sergio Ernesto Ríos, que a mí me gusta mucho, además me gusta mucho el acomodo y el orden en el que los formaron y así. Porque siento que sí, justo hay una narrativa parecida a la que yo intentaba hacer cuando los escribí y a pesar de que son 2 libros distintos, creo que Sergio, que hizo la selección, vio más o menos los mismos puntos de conexión que yo siento que tienen los 2 libros. Entonces estoy muy satisfecho, me gusta mucho y me emociona
que sea gratuito y que llegue a tantos lugares y a tanta gente que lo quiera leer. Entonces, muy contento. A mí hay un poema que me gusta muchísimo, es el del increíble Hulk. Me resulta particularmente interesante. En primer lugar, porque pues logras lo que comentábamos al principio de la entrevista, de combinar estos elementos de la cultura pop que son aparentemente livianos, pero que adquieren mucho peso y mucha profundidad en el poema. Y bueno, en segundo lugar me interesa porque desarrolla un tema súper sensible, al menos en nuestra cultura, en nuestro país, el tema del padre. ¿Qué te produce a ti este poema? Sobre todo pensando que, bueno, tú también eres padre y lo compleja que es esta relación entre padres e hijos, ¿no? Bueno, con ese poema en particular, justo fue como sacar del cajón cosas pensamientos muy infantiles que yo tenía alrededor de la situación con mi papá que no vivía con nosotros, ¿no? Que pues mucho de lo que yo veía a mi papá cada 15 días y mucho de lo que le pasara en ese inter, pues yo me lo tenía que rellenar esos huecos con cosas, ¿no? Entonces estaba esta serie, esta retransmisión del increíble Hulk de la serie de los 70 donde cada capítulo pues básicamente seguía la misma línea, ¿no? Bruce Banner que tiene este problema de que cuando se enoja se convierte en Hulk, pues está huyendo de las autoridades porque es Hulk. Y llega a un pueblo donde trata de iniciar una nueva vida con un nuevo nombre y siempre hay una situación donde se comete una injusticia y Bruce Banner tiene que convertirse en Hulk, salvar el día y luego abandonar el pueblo rumbo al siguiente pueblo donde sucederá el próximo capítulo, ¿no? Y siempre terminaba súper triste con este actor que hacía de Bruce Banner caminando por una carretera, pidiendo aventón con su mochila del ejército y yo pensaba que mi papá vivía de alguna manera así, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué hilaba yo a esos dos Personajes. personajes, ¿no? Mi papá pues mi papá era esto poco que yo podía construir a partir del tiempo que pasaba con él y de otras muchas cosas que yo iba llenando con televisión, mostly. Pero un poco era eso, como explorar esa relación que aparentemente pues no tiene ningún sentido y pues hablar de lo que se siente desde la perspectiva de los dos, ¿no? Esta cosa donde de repente tú ya no eres el protagonista de la película, sino más bien tú eres el secundario en mi caso, de mi hija, etcétera, ¿no? Entonces, para mí esa transición siempre es un trip porque hay muchas cosas que me gustaría preguntarle a mi papá cómo las haría él y como pues no está. Tengo que seguir inventándome y sacándome de la manga y de la televisión cosas que yo creo que él haría para entonces poder yo replicarlas. Casi nunca me sale bien. Este, pero sí, es esto, la construcción de esa figura a partir de lo que no ves, de los huecos, ¿no? Y bueno, hablando un poco de esto, tú eres el tercer invitado en esta serie de entrevistas para la revista Grafógrafos. Y es bien interesante señalar que en la poesía de todos los entrevistados que han estado acá en Grafógrafos, aparece en algún momento una suerte de declaración de desesperanza, o al menos un interés por señalar como ese lado gris del mundo, que bueno, sin drama y sin aspaviento produce una sensación como de profunda desolación. El final de Sniper, tu poema me interesa muchísimo, me parece como súper potente. Dice algo así como: ignorabas que terminaría siendo el francotirador
que muere de viejo esperando para jalar el gatillo, ¿no? O sea, ese final apunta justamente en esa dirección. ¿Qué puedes decir al respecto? Un amigo me contó que había un videojuego que yo no he jugado, donde había un francotirador que era muy difícil de pasar, ¿no? Tú tenías que evadir que ese francotirador te viera y te disparara. Y era muy difícil, muy, muy difícil de pasar, pero resulta que este francotirador el personaje es un personaje muy, muy viejo, que fue como el mejor francotirador en una guerra que sucedió mucho tiempo antes. Y lo llaman de nuevo a la acción porque es el único que sería capaz de matarte. Pero alguien descubrió que si tú dejabas de jugar el tiempo suficiente, el francotirador se moría de viejo, esperando para matarte, ¿no? Entonces, pues a mí me pareció súper... Se me hizo Potente. una imagen muy dura y muy... Y pues me la ripé tal cual. Pero porque básicamente buscaba esta sensación bueno, ¿y qué pasa si eso que estás esperando no pasa, no? No sé, como estas fórmulas que te dicen que si haces esto y sigues estos pasos, vas a ser feliz, ¿no? Tienes que ir a la escuela y luego tienes que Trabajar. trabajar y hacer un patrimonio y luego formar una familia y tal. Y todo va a estar bien. Y no necesariamente, ¿no? No es garantía, más bien mi punto es que no es garantía. Entonces, buscaba hablar de eso, de cómo no hay garantías y de cómo las cosas que te enseñaron de chavillo no necesariamente son las cosas que te van a servir o que van a seguir vigentes cuando tú tengas que tomar ciertas decisiones. Un poco hablar de los 90, donde yo sentía que mis papás tenían todas las respuestas. Y cuando empezaron a pasar ciertas cosas en los 90 y pues yo estaba un poquito más grande y más aware de mi entorno, pues empezaba a descubrir que ellos no tenían todas las respuestas. Y ahora, conforme más me acerco a la edad que ellos tenían en ese momento, pues más descubro que no tenían las respuestas porque yo Ni idea. tampoco tengo idea, ¿no? Y pues de eso trata ese poema y bueno, al final particularmente es un homenaje, remix, plagio de, creo que de Metal Gear Solid o de alguna franquicia de juegos de guerra de ese tipo. Bueno, justo hablando de estos temas, me gustaría saber si la crítica a la vileza del capitalismo o a esa construcción estereotípica del éxito de la que hablabas hace un momento, ¿no? A las relaciones familiares, son temas que persigues deliberadamente. O sea, por ejemplo, cuando tú escribes, llaman en la mitad de la muerte de mi padre para ofrecerme una tarjeta de crédito, y te das cuenta tú en ese momento de que esa frase encierra toda una crítica al modo de vida capitalista o al absurdo de la sociedad en la que vivimos, o ni siquiera lo tomas en cuenta. Es algo que te surge de manera como más orgánica, más natural. No es algo que estoy pensando como voy a decir una crítica a tal o voy a denunciar, ni mucho menos, ni jamás se me ha ocurrido escribir como para eso, ¿no? Más bien, creo que, por ejemplo, con los libros no me doy cuenta muy bien de cuál es el tema del libro hasta que ya voy en una tercera parte del libro, ¿no? Eh, es decir, no lo sé conscientemente, no es que no me dé cuenta. Eh, ya que estoy terminando, digo, creo que mi tema en este libro es convertirme en adulto, o mi tema en este libro es abandonar la adolescencia, pero no es como algo consciente, solo siento de repente esta necesidad de empezar a decir cosas y no necesariamente me doy cuenta de cuál es el hilo conductor al principio hasta que ya estoy avanzando, ya voy avanzado en el proceso. Y con los textos me pasa muchas veces igual, ¿no? A mí
en ese en particular, pues ese verso se me hacía como... Bueno, además de que es algo que pasó, pues me hacía pensar en cómo, pues, el mundo no te da breaks, ¿no? La cosa sigue. Y el pobre vato cuya chamba es agarrar una lista de teléfonos de desconocidos y llamarles para ofrecerles cosas que no quieren o no necesitan en los peores momentos de sus vidas, pues también es una chamba muy fea, porque vivir es duro, ¿no? En este sistema de reglas que tenemos tiene sus momentos duros, ¿no? Y que no necesariamente son tragedias, solo son cosas un poco brutales que tenemos bastante asimiladas y no notamos su brutalidad, pero... Y vaya, conforme más... redondeando un poquito, porque para hablar de lo de la desolación en los 3 libritos de la colección de grafógrafos, creo que no somos una generación que tenga ninguna particularidad en ese sentido. No somos la generación que se rebeló contra la guerra o la generación que... Creo que más bien somos una generación que ha visto muchas revoluciones fracasar o a muchos héroes volverse villanos y ya no tenemos tantas ganas de creerle a la gente tampoco. Pero eso no quita que no tengamos que hacerlo divertido de alguna manera. Bueno, Anuar, y después de estos comentarios tan desesperanzadores, ¿hay algún mensaje más alegre que quisieras compartir con los lectores de Grafógrafos? Um, un mensaje alegre. Cualquier mensaje, no, cualquier mensaje, Anuar, que quieras compartir con la gente que ya te leyó o que te va a leer en la tercera edición de Grafógrafos. No, pues gracias por leer y lean la revista está súper chida y ahí es un buen lugar para conocer escritores y escritoras chidos que no necesariamente van a conocer en otro lado. Y pues nada, eso, y si ustedes están haciendo algo y están escribiendo o están haciendo algún tipo de, lo que sea, disciplina artística, deporte, performance, pasar de la idea a hacer las cosas a veces es difícil, neta, sí háganlo, vale la pena y aunque no quede como lo imaginan al principio, vale la pena hacer el intento. Muchas gracias, Anuar, por la entrevista y por el No, librito gracias. de Fortune Cookie Greatest Hits en Grafógrafos. Nos vemos la próxima.